Y esta nueva rueda de prensa hubo una actualización sobre la tragedia migrante. Quiero que ustedes escuchen qué es lo que dijeron las autoridades el día de hoy, que es la secretaria de Seguridad y la encargada o la persona que nombró la Fiscalía General de la República para actualizar qué es lo que se sabe. Ya se giraron órdenes de aprehensión, ya hay 5 órdenes de aprehensión que fueron ejecutadas y ya dieron cuenta de lo que se sabe a raíz de las primeras declaraciones ministeriales que rinden los funcionarios involucrados. ¿Qué es lo que resaltamos de esto? La empresa de seguridad, para empezar, es una empresa de seguridad que simplemente no contaba con lo que prometía, una empresa de seguridad que muchos han dicho que está relacionada a Daniel Ortega o a un familiar de Daniel Ortega, pero eso no se dice en la conferencia. Lo único que se dice es que sí, esta empresa de seguridad privada presentó irregularidades y dan cuenta de qué es lo que ocurrió. Vamos a escuchar estas primeras declaraciones de qué es lo que pasó con estos migrantes en Ciudad Juárez. A todas, a todos, representantes de los medios de comunicación, les hemos convocado esta tarde por instrucción del señor presidente Andrés Manuel López Obrador para continuar con el informe sobre el episodio que nos genera mucho dolor del deceso de 39 personas por los hechos ocurridos en la estación migratoria de la ciudad Juárez, Chihuahua. Reiterar que el gobierno de México siempre va a estar del lado de las víctimas y tiene como atención prioritaria la recuperación de las 28 personas heridas. A las víctimas y sus familiares les decimos que tengan la certeza de que no habrá impunidad y quienes resulten responsables, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República, deberán responder ante la justicia. El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, y el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana continúa con la representación del Gobierno de México en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde ha visitado a las víctimas hospitalizadas y mantenido un trabajo coordinado con todas las instituciones que participan en el caso. También, personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil se encuentra en el municipio con la finalidad de brindar acompañamiento a las acciones que se realizan. Decir que se estableció comunicación con el Instituto Nacional de Migración para coordinar la logística y conocer las condiciones existentes en materia de protección civil en la estación provisional de lugar migratorio. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comunicó con el equipo que está en Ciudad Juárez el día de hoy y le dio instrucción precisa. La prioridad es la atención de los heridos y afectados. Decirles que el personal médico que se encuentra a cargo del cuidado de las personas heridas, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como del Hospital General del Estado y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, recomiendan no mover a las víctimas de donde se encuentran, ya que están recibiendo la atención médica necesaria. Aquí en la gráfica podemos ver adelante el número de atrás o adelante las gráficas, el número de personas que están siendo atendidas en cada una de estas instituciones, lo cual agradecemos. Se estableció también una mesa de trabajo con personal del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que hay representantes
de los países de El Salvador, de Honduras, Guatemala y Venezuela para apoyar en todos los trámites que se requieran por parte de las familias y las víctimas. Informar que tenemos el registro de que las 28 personas heridas, 5 son de origen salvadoreño, 10 guatemalteco, 8 hondureño y 5 venezolano. De ellas, 27 permanecen hospitalizadas y una fue dada de alta. Comentar que de las 39 personas fallecidas, 6 son de nacionalidad hondureña, 7 salvadoreña, 18 guatemalteca, 1 colombiana y 7 venezolana. Aquí estamos presentando enseguida las listas y uno por uno de los nombres de las personas que están internados en los nosocomios en Ciudad Juárez, y también enseguida están las listas de las personas que perdieron la vida. Informar también que tenemos identificada y se revisó todo el expediente de la empresa de seguridad privada que prestaba sus servicios en la estación migratoria de Ciudad Juárez, la cual es Grupo de Seguridad Privada CAMSA SADCB, cuya solicitud de registro ante la Dirección General de Seguridad Privada de esta Secretaría es del 3 de septiembre del 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024. Se encuentra registrada bajo la modalidad de empresa para proporcionar seguridad privada en todo el territorio nacional. Ya se tienen identificados a los socios David Vicente Salazar Gasca y George McPhail, así como a representantes y apoderados legales, información que ya fue proporcionada a la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes. De la revisión del expediente derivó una primera irregularidad, ya que la empresa solo tenía reportados en su registro a 4 elementos de seguridad con 10 uniformes. Sin embargo, el contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República. La empresa de seguridad privada no cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales que está obligado a rendir no reportó altas o bajas del personal. Por lo tanto, y paralelamente al proceso penal que lleva la propia Fiscalía General de la República sobre la probable responsabilidad de la empresa, informar que dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso e imponerle una multa económica. Incluso ya solicitamos al Instituto Nacional de Migración rescindir el contrato con esta empresa y a partir de mañana, elementos del Servicio de Protección Federal asumirán las labores de seguridad en las estaciones, en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Por otro lado, señalar que por instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se iniciará un proceso para lograr la reparación del daño a los familiares de las víctimas. Sabemos que el dolor y la tristeza que genera la pérdida de vidas no se supera jamás con esta acción. Sin embargo, es nuestra obligación institucional y moral proteger a las familias de las víctimas. Por tanto, se abrirá un procedimiento en la Secretaría de Gobernación para determinar la ayuda del gobierno mexicano a las familias afectadas por lo ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Se busca, primero, la no repetición, así como la reparación del daño a las víctimas. Reiterar que estamos trabajando de la mano de la Fiscalía General de la República
para que haya justicia. No vamos a ocultar nada y no vamos a proteger a nadie. No habrá impunidad para los responsables. Nuestro gobierno tiene como alta prioridad el respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin importar su condición migratoria. Por eso, refrendamos nuestra solidaridad con las familias y naciones hermanas afectadas por los hechos del pasado 27 de marzo. A continuación, le cedemos la palabra a la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, la doctora Sarirene Herrerías, quien dará a conocer los avances de las investigaciones. Gracias por su atención. Gracias, secretaria. Buenas tardes a todas y a todos. Como comenté el día de ayer, la Fiscalía General de la República había solicitado 4 órdenes de aprehensión, pero comenté que se iba a seguir trabajando en otras. El día de hoy, en la madrugada, se finalizó la audiencia y se concedieron 6 órdenes de aprehensión en contra de 3 funcionarios del INAMI, 2 policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio. Órdenes que se solicitaron por el delito de homicidio doloso, así como con dolo eventual y por el delito de lesiones, en contra de las 67 extranjeros, 12 salvadoreños, 1 colombiano, 12 venezolanos, 28 guatemaltecos y 14 hondureños. En el transcurso del día se llevará a cabo la audiencia de imputación y vinculación. Es por ello que no voy a dar ningún dato sobre ellas, porque esto implicaría no cumplir con el principio de presunción de inocencia y tengo que cumplir para que tenga esta audiencia éxito para lo que nosotros queremos, que es su vinculación a proceso. Como comentamos también el día de ayer, la investigación se amplía a todas las áreas de responsabilidad del Instituto Nacional de Migración, para lo cual se solicitó toda la documentación que acredite la operación de estas estaciones migratorias, así como sus responsables y la reglamentación que la norma. Para decirlo con toda claridad, ¿cuáles eran sus obligaciones y cuáles fueron sus acciones u omisiones punibles? Se está trabajando en coordinación con el equipo de la Secretaría de Seguridad Pública, con la secretaria Rosa Isela y su equipo, para establecer cuál es esta estructura organizacional. De acuerdo a la normatividad del INAMI, a los acuerdos y al manual de organización, estas estancias provisionales son las instalaciones físicas que el instituto establece y habilita para alojar de manera provisional a personas extranjeras que no acrediten su situación migratoria regular, hasta que sean trasladados a una estación migratoria o sea resuelta su situación migratoria en términos de ley o del reglamento. Es responsabilidad de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración la custodia, seguridad y vigilancia de estas personas extranjeras alojadas en las estaciones migratorias y en las estancias provisionales, preservar el orden, la disciplina y la convivencia armónica y en todo momento respetar y salvaguardar los derechos humanos de estas personas. También se menciona en la normatividad los casos en que exista resistencia organizada de los alojados, motines, agresiones al personal del instituto o disturbios que pongan en peligro esta integridad y el orden y la seguridad. Y lo que mandatan el ordenamiento es que esta autoridad migratoria debe tomar estas medidas necesarias para el debido resguardo y protección de las personas y del inmueble de esta estancia provisional hasta en tanto solicite el apoyo de las fuerzas de seguridad pública y demás autoridades competentes. En el caso de esta estancia provisional de Ciudad Juárez, depende de la Oficina de Representación de este instituto en el estado de Chihuahua, que tiene dentro de sus funciones administrar las estaciones migratorias y estas estancias provisionales.
Esta oficina de representación del instituto en el estado de Chihuahua es supervisada a su vez, organizada y coordinada por una dirección general que coordina todas las oficinas de representación. En este sentido, es que estamos analizando toda esta cadena de responsabilidades para saber qué acciones o omisiones sean punibles, es que nosotros vamos a hacer la investigación. Esta Fiscalía General de la República seguirá analizando estas obligaciones y posibles acciones o omisiones y, en su caso, solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes. Vamos a actuar con transparencia, no vamos a ocultar hechos ni a proteger a nadie, pero vamos a proteger los derechos humanos de las víctimas y también de los imputados. Vamos a seguir avanzando, no queremos adelantar etapas. Cada diligencia la tenemos que hacer apegada a derecho, cumpliendo con todos los principios del proceso, porque si no hacemos estas diligencias así, nuestras órdenes de aprehensión no estarán fundadas y motivadas, lo que provocará un proceso adverso a lo que nosotros queremos, que es darle una respuesta a las víctimas. Muchas gracias. Sí, vamos a la parte de preguntas. Ya están todas las manos levantadas, ¿nadie más? Si quiere empezamos por usted y nos vamos así y luego así, todos hasta el último periodista que el día de hoy quiera cuestionar. Ahí está. Eso es lo que dicen las autoridades. Prácticamente, aquí el asunto, ese es el informe que dan las autoridades, es que ya se ejecutaron, ese es el valor que estaba buscando, se ejecutaron 5 órdenes de aprehensión. 5 órdenes de aprehensión en contra de personal que ahí estaba laborando. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pónganme mucha atención con esto. Aquí lo que dice la secretaria de Seguridad, la primera irregularidad que vemos es en la empresa de seguridad. Esa es la primerita, en la empresa de seguridad. La empresa de seguridad privada encargada es la empresa de seguridad CAMSA, que esta es una empresa a la que se le otorgaron permisos y contratos, pues más bien hizo su registro ante la Dirección General de Seguridad Privada en 2020, apenas hace 3 años, y el permiso lo tenían vigente hasta el 2024. Uno de los principales socios, o al menos se tiene identificado a uno de los socios, que es David Vicente Salazar Gasca, y a otros representantes y apoderados legales, y esa información ya la tiene la Fiscalía General de la República. ¿Por qué señalan a la empresa de seguridad? La primera, o al menos una de las primeras irregularidades, es que la empresa miente sobre cuántos trabajadores tenía. La Secretaría de Seguridad dice que una de estas primeras irregularidades es que se supone que el contrato que firma, era para tener a 503 elementos en 23 estados, pero la empresa solamente tenía registrados a 4 elementos. Entonces, la empresa, además, no tenía permiso para portar armas y tampoco había reportado ni altas ni bajas. Entonces, es una empresa de seguridad sin permiso de portación de armas y además es una empresa a la que le contratan 503 elementos para 23 estados y que solamente había registrado 4. Esa es la primera irregularidad que vemos. No hablemos ya ni siquiera de capacitaciones, ni de protocolos. Esos olvídenlos, ni protocolos, ni capacitaciones, ni nada. Aquí estamos hablando de una empresa que no cumplió con el contrato y que de no haber sido por esa, que eso es lo que más enchila, de no haber sido por esa tragedia migrante, esa tragedia en Ciudad Juárez, no nos habríamos enterado, a menos que alguien se pusiera a hurgar en lo que está pasando con migración, pero aparentemente a nadie le interesa lo que pasa con los migrantes, a menos que ocurra una tragedia, porque eso de que el PAN estaba muy preocupado, el PRI, eso son patrañas. Pero seamos muy netas. Es una empresa que tiene un contrato desde el 2020, tiene un permiso hasta el 2024, y solamente tiene 4 empleados registrados de los más de 500 que debería de tener. Creo que está mal para empezar ahí.
Algo ocurre hay irregularidades con esta empresa. Entonces, lo que dicen las autoridades es que ya se libraron órdenes de aprehensión. Dice Sara Irene Herrerías, que es representante de la Fiscalía General, confirma que se emitieron 6 órdenes de aprehensión contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración, así como trabajadores de la estancia provisional en Ciudad Juárez, Chihuahua. En la conferencia ya se ejecutaron 5 órdenes. Una de los 3 funcionarios de migración, 2 policías de seguridad privada y el de la persona migrante que inició el incendio. Las órdenes son por el delito de homicidio doloso y con dolo eventual, así como lesiones para 67 extranjeros. Esto es lo que las autoridades dan a conocer el día de hoy. Ahora, ahí no acaba esta historia. También ya sabemos qué es lo que pasa en torno a estos migrantes. ¿Qué es lo que ocurre? Sabemos que la protesta inicia porque ellos estaban buscando, porque no había agua. Todo el tema inicia por un tema de agua. Eso es lo primero que ya empezamos a conocer el día de hoy. Que que estos migrantes habían estado, o sea, los detienen. Recuerden que ellos iban muy seguros de que iban a cruzar. Ellos, de hecho, ya estaban encaminados a cruzar y todo esto. Y estos migrantes los detienen. Hubo una instrucción por parte del estado de Chihuahua, o sea, cabe la instrucción de detenerlos en las autoridades locales, de detenerlos. Entonces, detienen a los migrantes, los mandan a este centro de detención eventual o temporal, y ahí dentro escuchan que los van a deportar. El asunto es que ellos estuvieron detenidos varias horas. Y en todas esas horas no les dieron agua, no había agua. Ellos empiezan a pedir agua. Y hubo un tema con los que estaban dentro de esta estación temporal, que no había agua potable, que solamente había agua de la llave. Estaba este estira y afloje, les damos agua de la llave, que no es potable, o les vamos a buscar agua potable. Hubo un debate entre los que estaban allá adentro, entre los de seguridad privada, migración, etcétera. Hubo un debate entre ellos y después de muchas horas les dan agua de la llave, agua para tomar de la llave que no estaba ni siquiera depurada, nada. Incluso se veía amarilla. Eso es lo que relatan en estas declaraciones. Entonces, lo que ocurre es que ellos obviamente se molestan, se empiezan a exaltar y aquí empiezan a entrar otra vez las lagunas. Reconocen que sabían que al menos unos de ellos tenían, ¿no?, algo con lo que podían iniciar fuego, como un encendedor, etcétera. Se lo retiran, pero todavía tenían con qué encender. Entonces, a modo de protesta, encienden una de las colchonetas. Esta colchoneta de materiales sintéticos con esta espuma, porque contrario a lo que piensan muchos, ellos no se murieron quemados, se murieron intoxicados. Intoxicados porque el humo que desprende esta colchoneta quemada es altamente tóxico. Entonces empiezan a prenderlo y ahí es en donde la cosa se complica. Porque primero sabemos que hubo alguien, que hubo uno de estos elementos que fue a buscar un extintor para intentar apagar el fuego. Fueron a buscar los extintores para intentar apagar el fuego, no pasó. Y luego aquí es donde la cosa se complica, porque de acuerdo con el abogado Vázquez Campbell, todo se complica cuando la instrucción del delegado de migración en Ciudad Juárez es: ahí déjenlos. Me voy a regresar un poco. Según el abogado Vázquez Campbell, sus clientes, que son de los 5 investigados, hay guardias de seguridad privada, pero también hay 2 agentes federales de migración y un funcionario del estado de Chihuahua, como les decía. Pero, aunque la fiscal del que lleva el caso indicó que los trabajadores investigados ya se habían presentado a declarar, pero que el jefe del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua no había rendido declaración, ya empezaron a detener a algunos. Y este abogado
abogado que está resguardando a sus clientes para que no los detengan, dice, y entendemos que son funcionarios que estaban ahí, que sus clientes le indicaron que un migrante les pidió que les dieran un cigarro y un encendedor. Y ahí alguno de ellos se le ocurrió darle el encendedor y el cigarro, empezaron a hacer la protesta. El abogado dijo que eran 5 personas las que protestaban y que habían sido detenidas ese mismo día. Dice que los oficiales se burlaron de ellos. Entonces, 2 de los migrantes le prenden fuego al colchón. Según el abogado también, los agentes migratorios le avisaron a González Guerrero, que es el que justamente sería el delegado, González Guerrero. Este personaje es el que habría, no es el que le habría, autor, es el que habría dicho, pues ahí déjenlos. Esto es preocupante porque estamos hablando de un contraalmirante que es el titular del Instituto Nacional de Migración en la delegación de Ciudad Juárez. La persona a la que señalan de dar la instrucción de dejar ahí a los migrantes es a un contraalmirante. Continúo con esto. Dicen que estas personas, que los que estaban trabajando ahí, los que vemos que luego en este video suben y bajan y que están dando vueltas, le hablaron al delegado de migración en Ciudad Juárez y que la respuesta del contraalmirante González Guerrero fue que no se hiciera nada y que por ningún concepto se les dejara salir. Hasta este momento, el Instituto Nacional de Migración no ha dado una respuesta pública sobre esto, ni mucho menos el contraalmirante. No se ha confirmado esto. Pero el que ya tenemos, o sea, el contraalmirante, porque lo que dice este abogado es que el contraalmirante dice, saquen a los que, o sea, que al final cuando las cosas se complican, les pide que saquen a las mujeres y que dejaran a los hombres, porque si repasamos la lista de las víctimas son puros hombres, que esa instrucción vino del delegado de migración González Guerrero. O sea, y ese es el meollo del asunto, porque independientemente de que se tenga que investigar, por supuesto que se tenga que investigar a el que inició el fuego, los funcionarios que se abrieron, que cerraron y demás, independientemente del proceso de protección civil, capacitaciones, el asunto con la empresa de seguridad, lo que ustedes quieran, que todo forman parte de ciertas irregularidades y negligencias que se convirtieron en un delito, el que tengamos conocimiento, el que estén señalando a una persona de dar la instrucción de no sacar gente o de no ayudar gente en medio de un incendio, está hablando de un delito muy grave. Estamos hablando de delitos relacionados con homicidio doloso, con dolo, dejarlos ahí por dolo. Este es el problema. Lo que dice este abogado es que, y lo voy a decir tal cual se los repito, es que el contraalmirante Salvador González Guerrero ordenó dejar arrestados bajo llave a los migrantes en pleno incendio de la celda en la que estaban recluidos. Ese es el problema. Por eso es que les había dicho que teníamos que esperar qué es lo que van a decir las autoridades. Porque en este momento las cosas se van a empezar a complicar. El que tengamos al titular de migración en Ciudad Juárez diciendo no les abras. Este abogado Jorge Vázquez Campbell ya presenta una denuncia en contra del contraalmirante en retiro, a quien acusó de instruir por teléfono mantener cerrada la celda pese al incendio, que habría dado la orden por teléfono para que las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro de este lugar en donde inicia el fuego no se les abriera la puerta por ningún motivo. Creo que sí estamos entendiendo la gravedad del asunto. Y mientras tanto, tenemos debates de si esto es político o no es político. Porque todavía, hoy por hoy,
están los medios de comunicación centrados en el tema entre Adán Augusto y Marcelo Ebrard, que si hubo fuego amigo o no hubo fuego amigo. Perdón, pero aquí se tienen que hacer responsables las autoridades. Estamos hablando, o sea, si esto es verdad, si esto se comprueba, porque este es o sea, el abogado de estas víctimas, que aparte lo escuché con los periodistas hoy, está señalando que a quienes detuvieron no son los que estuvieron ese día realmente, ¿eh? O sea, que sí estaban asignados para estar ese día, pero no eran ellos. Entonces, esto es, o sea, aquí hay muchos delitos. Está el de la empresa, el de esta empresa de seguridad, que ya lo señalamos, que se tiene que investigar. Hay rumores de que esta empresa estaba vinculada a Daniel Ortega, no lo sabemos y las autoridades lo tienen que investigar, pero esta empresa de seguridad tiene sus irregularidades bastante graves porque debería de haber tenido 500 personas registradas, solamente tiene 4, que ninguna podía portar armas, ni mucho menos. Entonces, ¿de qué nos sirve? Ahora, duda, ¿por qué hay una empresa de seguridad privada prestando servicios de seguridad a un tema en donde nosotros tenemos los elementos? Porque México tiene los elementos para resguardar esto. Estamos hablando de un establecimiento que después nos dicen es temporal para detener migrantes, pero muy temporal no creo que fuera, porque tenía barrotes, candados, estaba completamente habilitado para ser un centro de detención. Temporal, dicen. Bueno, este centro temporal fue la sede de un crimen por parte de una serie de irregularidades que simplemente no se controlaron en su momento. La empresa debe ser investigada porque todavía hay corrupción ahí. Ahora, pasando de la empresa, insisto, como estamos hablando de la empresa, ni mencionar temas relacionados con capacitaciones, protocolos. O sea, eso de hablar de protocolos de salida cuando hay incendios, tragedias, etcétera, eso está completamente descartado, perdón que lo diga, porque si de por sí la empresa no cumplió con tener la cantidad de empleados que debió tener, bueno, ni hablemos de capacitación. Ahora, migración. Migración por contratar a esta empresa y no vigilar que se cumpliera el contrato, porque no es posible. ¿Cómo? O sea, me estás diciendo que la contratas por 500 empleados que supuestamente deberían de estar capacitados, pero eso no es cierto. Entonces, ¿qué haces para subsanar este déficit de 500 empleados? ¿O solamente tienes 4 registrados y los otros 500, los otros 490 y tantos los tienes contratados por outsourcing? Entonces estamos hablando de malas condiciones laborales. Y eso no nos debería de sorprender, porque las empresas de seguridad privada tienen una manera de salirse por la tangente bien brutal, ¿eh? Pero brutal. Tienen esa manera de salirse por la tangente. Brutal. Pero brutal. Hay empresas de seguridad privada que, y creo que son muchos los que conocemos estas irregularidades, no le pagan a sus empleados ni horas extras, nada. Como tienen un déficit de empleados, porque aparte cobran carísimo, pero a sus empleados no los tienen capacitados, o sea, no, nada. Lo único que hacen es obligarlos a tener jornadas laborales extremadamente largas, pero extremadamente largas, y las personas al final están cansadísimas. Imagínense estar 48 horas en vela, 2 jornadas, o sea, 2 días completos, 24 por 24 en vela. ¿Qué haces? ¿Cuál es la calidad? ¿Cómo crees que va a estar la persona para trabajar en una empresa de seguridad cuando su trabajo es cuidar? Tiene que estar en condiciones, pero eso no pasa. Entonces, las empresas de seguridad tienen grandes problemas. Y esta empresa de seguridad privada tiene muchos problemas porque o sea, migración la contrata para que desempeñe esa tarea de seguridad y el personal ni siquiera estaba cubierto. Y insisto, ni hablemos de protocolos ni nada. Ahora, en un segundo punto está el contraalmirante. Un contraalmirante que para poder ocupar un cargo, recordemos que es un cargo que depende de las Fuerzas Armadas, o sea, era un almirante. En algún momento de su vida fue un contraalmirante.
Ay, Dios mío, que tenemos a los fantasmas el día de hoy espantándonos. Ahí creo que ya, ok. Disculpen que los fantasmas andan espantándonos por aquí, pero continúo con esto. Tenemos este contraalmirante que forma parte de la estructura de las Fuerzas Armadas, que ya está en retiro y por ende ya puede ocupar un cargo en la Secretaría de Gobernación. Dicho eso, sumémosle el que la Auditoría Superior de la Federación advierte en 2021, escuchen esto, que Migración presentó deficiencias en la gobernanza y control interno institucional para atender con eficiencia los asuntos en materia migratoria a fin de garantizar transparencia y gestión eficaz de los recursos. Detectaron que Migración no cuenta con una metodología de administración de riesgos para el logro de sus objetivos, no cuenta con manuales en cuanto a estructura, no cuenta con organigramas, no cuenta con funciones, que hay servidores públicos que no acreditaron el nivel o áreas académicas requeridas con los años de experiencia necesarias que no fueron acreditadas. Estamos hablando de irregularidades que ya también habían sido presentadas por el Auditorio Superior de la Federación, que simplemente no encontramos que fueran subsanadas. Esa es otra. No hay regularidad dentro de lo que Migración opera, no hay manuales, no hay un organigrama, no hay nada. Súmenle que el contraalmirante, con la mano en la cintura, que es el delegado en Chihuahua, con la mano en la cintura, dice, déjenlos encerrados. Disculpen, pero ¿por qué? ¿Por qué acaso eso no es un escándalo en este momento? Al menos para mí sí es un escándalo. Y esto se debe de acreditar, esto se debe de probar. Nosotros necesitamos que caiga quien tenga que caer. Y yo vuelvo a, discúlpenme que pueda herir susceptibilidades o que sus corazoncitos, muchas personas me las vayan a ofender, pero el secretario de Gobernación, por mucho que diga que el tema migratorio es de Cancillería, el tema administrativo de migración le corresponde a él. Y yo no estoy diciendo que Adán Augusto sea responsable de la tragedia. Estoy diciendo que Garduño no hizo su trabajo y que Garduño se le salió un contraalmirante de control y con la mano en la cintura, este delegado de migración en Chihuahua tomó la determinación de dejar personas encerradas dentro de una celda en pleno incendio que no se pudo controlar y se salió de control. Ese es mi punto. Y el tema para los medios de comunicación sigue siendo golpeteo interno entre Adán Augusto y Marcelo Ebrard. Perdón, pero acá lo que debemos estar exigiendo en este momento es que las investigaciones, que se cumpla lo que está diciendo Rosa Isela y que no se guarde a nadie, que si tiene que caer Garduño, caiga Garduño, y que si tiene que caer el contraalmirante, caiga el contraalmirante. Y si tienen que caer funcionarios de migración, que caigan funcionarios de migración. Y si tienen que caer los policías, que caigan los policías. Y si tienen que caer funcionarios del estado de Chihuahua porque ordenaron una redada que no debían ordenar porque no les tocaba a ellos, también tienen que caer. O sea, estamos hablando de una estructura que debe caer porque migración viene arrastrando estos problemas de corrupción, de malos manejos, que prácticamente están calentando la silla, porque eso es lo que parece, que están calentando la silla, esperando a ver a qué hora se acaba la administración y entra alguien nuevo, o a ver cuántos de ellos mantienen el puesto. Recuerden que hay muchos funcionarios de migración, no voy a decir que todos, pero sí hay muchos funcionarios de migración que están vinculados al crimen organizado. Y aquí hay una línea de mando que no se siguió. Garduño le reporta a Adán. Adán le reporta al presidente. El delegado que ordena que a los migrantes se les deje encerrados le reporta a Garduño.
sí entendemos, y cuando vemos que la Auditoría Superior de la Federación está reportando que Migración no cuenta con manuales, no cuenta con un organigrama, no cuenta con nada, pues entonces, ¿a quién señalamos por no hacer su chamba desde arriba? A Garduño. Porque Garduño no puso una línea de mando, no hubo protocolos, y a eso súmenle una empresa de seguridad que ni siquiera cuenta con un permiso de portación de armas, que no ha registrado ni siquiera a sus empleados y que está operando con contratos que ni siquiera se le deberían de haber otorgado. Ahora, hoy sabemos que la empresa ya se le va a vetar, que se le va a multar, eso lo entendemos, que están investigando también a los dueños, a los socios, o sea, esta parte ya sabemos porque ya lo dio a conocer el día de hoy la Secretaría de Seguridad, que el del tema de la empresa prácticamente está cubierto legalmente. Ya investigaron, ya la multaron, le van a quitar los permisos, ok. Pero el de la persona que dijo, ahí déjalos, porque imagínense qué historia tan distinta hubiera sido. Que el contraalmirante no hubiera dado esa instrucción. Que el contraalmirante hubiera dicho, sáquenlos. ¿Se imaginan lo distinto que hubiera sido esa decisión? Sáquenlos. ¿Qué tan distinto hubiera sido la decisión de uno de ellos de desafiar la orden del contraalmirante y decir, pues es esto, que se mueran, pues les abro y que vivan? O sea, la decisión recae en que una persona ordenó que los dejaran ahí, a modo de elección, que fue el delegado en Chihuahua, y en una persona o en varias personas que en algún momento alguien dijera, esto se está saliendo de control, lo tengo que abrir. Ahí es en donde entra el factor, no hubo capacitación, no hubo protocolos, en nadie entraron 5 segundos de lucidez. Pero en el tema del contraalmirante dar esa instrucción, nadie lo desafió y él dijo, ahí déjenlos. Y perdón si este es un tema que a veces le molesta a la gente que toquemos, pero hay que señalarlo. ¿Qué tan distinta hubiera sido la historia si en vez de decir déjenlos, hubieran dicho adelante, sáquenlos, las vidas primero? Porque déjenme decirles que eso hicieron con las mujeres, ¿eh? O sea, sí hubo una instrucción de desalojar a las mujeres, porque hubo detenidas 15 mujeres, más de 15 mujeres, y hubo detenidos hombres. La instrucción fue saquen a las mujeres, ¿y los hombres qué? Ahí es a donde queremos que lleguen las autoridades. Y yo voy a insistir con lo que dije el día de ayer. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador en su vida, porque en su vida lo he escuchado hacer esto, en su vida ha negado una responsabilidad que ocurre dentro de su administración. Ahí está el caso de Segalmex, que han dado la cara por el fraude de Segalmex. Ahí está el caso del Culiacanazo. O sea, escándalos que sí le corresponden a esta administración, el presidente los ha abordado con pantalones. ¿Por qué no podemos ver eso en los demás funcionarios? ¿Por qué no lo podemos ver? ¿O nos tenemos que esperar a que haya otra vez más muertos? Esa es la pregunta que yo hago. ¿Nos vamos a esperar a que tengamos más muertos? Para que a quienes les depositaron la confianza de estar en un lugar, cumplan con su chamba, o van a estar esperando que el presidente les haga todo, porque eso es lo que yo a veces no entiendo. Y lo he criticado muchas veces de legisladores, por ejemplo. Hay muchos legisladores que están esperando el tema de la reforma electoral, por ejemplo. Tenemos legisladores que no se habrían movido por una reforma electoral, a menos que el presidente dijera vamos a atacar al tema electoral. No se mueven. Entonces están esperando que el presidente les diga qué hacer. Bueno, eso también pasa con los funcionarios de algunos integrantes del gabinete. Del DIF, por ejemplo. Van por la vida haciendo como que lo necesario nada más para cubrir cositas indispensables. Pero cuando se requiere que hagan reformas profundas porque se las encargaron a ellos, eso no pasa. Entonces ocurre una tragedia y el presidente tiene que poner toda su atención en ella para que empiecen a solucionarse los problemas. Pero entonces, ¿de qué sirve tener un gabinete si están esperando que el presidente haga absolutamente todo? ¿De qué sirve tener un gabinete? O luego no falta, es que no tenemos dinero. Bueno, si distribuyeran el dinero de mejor manera, entonces probablemente las cosas funcionarían mejor. Pero también muchos de ellos a veces, el tema del contrato, estos temas de contratos. A nadie se le ocurrió revisar si la empresa de seguridad cumplía con los contratos. O sea, a nadie le brincó
que solamente tuviera registradas a 4 personas cuando tu contrato es de más de 500? Aquí estamos hablando de seres vivos. En México hay 35 estaciones migratorias fijas y 23 provisionales. Yo entiendo que la ley migratoria, o sea, lo que tiene que ver con el tema migratorio, los acuerdos, si se les van a dar las visas, o sea, el tema legal quizás de la ley migratoria recae mucho en Cancillería. Sí, necesitamos que Ebrard se ponga las pilas. México, a través de sus embajadores, particularmente el embajador de Estados Unidos, de México en Estados Unidos, tiene la posibilidad de cabildear. Ayer lo platicábamos con el padre Solalinde. Claro que pueden aprovechar para hacer al menos que Estados Unidos empiece a hacer cambios profundos, porque recuerden que los migrantes que vienen de Centroamérica no vienen con la intención de quedarse en México, ¿eh? No vienen con ganas de, ay, me voy a quedar en México, qué maravilla. No, ellos van con la intención de llegar a Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos está deportando más migrantes que en la administración de Trump, por ejemplo, México tiene que tomar determinaciones, porque se están quedando acá, se están varando en nuestras fronteras. Entonces, ¿los vamos a regresar? Ellos no quieren de regresar. Entiendan que muchas de estas personas salen de sus casas con la esperanza incluso de no regresar, porque el hecho y de no regresar a sus casas con los brazos cruzados, con una mano adelante y una mano atrás, porque muchos de ellos venden sus casas para pagar lo que van a necesitar del traslado. Y ya cuando llegan a Estados Unidos, empiezan a pagar estas deudas. Pero seamos honestos, ellos no vienen a quedarse a México. Y ahí es en donde Cancillería, requerimos que Cancillería, no, que se abrieron más visas de trabajo, perfecto, ¿cuántas visas? ¿Y por qué ábreles la puerta? Que esto, tú necesitas, y lo han estado intentando hacer, pese a esta resistencia al gobierno de Estados Unidos, porque a Estados Unidos le encanta mandar armas, ¿no? A Estados Unidos, para él, el tema migratorio no le interesa en lo más mínimo, y los que pagamos las consecuencias somos nosotros, porque si Estados Unidos fuera tantito congruente, sabe que requiere mano de obra y sabe que hay gente dispuesta a trabajar, pero no le abre las puertas porque no los quiere legalizar. O sea, no tiene ni la más mínima intención de aceptarlos legalmente, porque significaría tener que desembolsar recursos que prefieren desembolsar en una guerra como la de Ucrania y Rusia, que prefieren desembolsar poniendo sanciones a Rusia, que prefieren desembolsar de otras 1000 maneras. Porque a Estados Unidos le conviene que el indocumentado se mantenga indocumentado, porque a Estados Unidos le conviene eso. Y más cuando hay crisis económicas. A Estados Unidos en crisis económicas lo único que le conviene es una guerra. Por eso también vemos que Estados Unidos está presionando con que al menos algunos legisladores en Estados Unidos están presionando con mandar a sus Fuerzas Armadas a Estados Unidos, a México, perdón. O sea, sabemos que lo que a Estados Unidos le conviene son las guerras. Es lo único que les interesa, guerras. Y de los indocumentados, ni hablemos. Y de ayudar a crear oportunidades en el sur-sureste, ni hablemos. Y de realmente ayudar a evitar el tráfico de armas, ni hablemos. Porque con los intereses de Estados Unidos, que son las armas, el tráfico y la venta de armas, ¿no? El tráfico, la venta legal e ilegal de armas es uno de los intereses de Estados Unidos. La pobreza es otro de los intereses de Estados Unidos. Les encanta que la gente sea pobre. Y otra que les encanta es meterse en los países donde hay democracia. Y esa democracia no les responde a ellos, porque estás viendo países que van a salir de la pobreza, países que se van a empoderar y países que te van a empezar a poner límites como México. Entonces, Estados Unidos lo que le conviene es tener pueblos en Centro y Sudamérica pobres y necesitados, para que ellos lleguen con sus empresas a invertir donde se les dé la gana y a la hora que se les dé la gana. Incluso si eso significa despojar a la gente de sus empleos, de sus tierras y de su casa. Eso es lo que quiere Estados Unidos. Somos conscientes de eso. Y eso que hace Estados Unidos de este lado genera migración y genera violencia y genera inseguridad. Entonces, viene el factor migratorio. Cuando llegan estos migrantes a tocar la puerta de Estados Unidos los rechaza. ¿Y quién paga las consecuencias? México.
Ese es el panorama grande. Entonces, sí, a mí me encantaría que se resolvieran los problemas de fondo, pero esos problemas de fondo no se resuelven. Entonces, ¿qué pasa en esta trinchera? Necesitamos funcionarios que sean capaces de desempeñar el reto el que están enfrentando. Porque los migrantes están quedando en México. Y no muchos, algunos vienen muy amables, otros no. Pero necesitamos gente que sepa respetar derechos humanos, que antepongan la vida antes que la muerte. Y eso no lo hizo este contraalmirante. Así que vamos a estar muy pendientes, vamos a seguir estas denuncias hasta donde topen. Yo espero y confío en que las autoridades federales cumplan con esa promesa. Espero que sí, porque si es real lo que está diciendo el abogado Vázquez Campbell de este contraalmirante debe pagar las consecuencias de sus actos. Y este contraalmirante también debe caer. Y si Garduño se tiene que ir Garduño. Y el único que puede correr a Garduño es el presidente o Adán Augusto. A Garduño no lo puede correr Ebrard, porque Garduño no depende de Cancillería. Garduño depende de Gobernación. Entonces, yo espero que el presidente no tenga que hacerlo todo, porque aparentemente el presidente tiene que hacerlo todo para que entonces los demás dejen de jugar a la politiquería presidencial del 2024 y se pongan a hacer su chamba en 2023. Eso es lo que también enchila, que lejos de preocuparse por lo que está pasando ahorita, andan muy preocupados por lo que va a pasar el próximo año. Ojalá empiecen a dejar de esas preocupaciones para finales de año, para mediados de año, trabajen en lo que están haciendo en este momento. Y eso va para los equipos de Adán Augusto, va para los equipos de Ebrard, va para los equipos de todos los que sean presidenciales, para todos, porque sus equipos no están ayudando a sus jefes a cumplir con sus chambas, que son para las que el presidente los designó en este momento, y están muy preocupados por a dónde los van a colocar en la que viene. Esa es la preocupación, y se los digo honestamente, la preocupación de muchos es quién va a llegar y a dónde me van a colocar, no en cumplir con un proyecto de transformación, que es para lo que están en este momento, porque no es como para que digan, ya lo logramos, ya nos podemos ir. No, falta mucho por transformar en este país, y las pruebas me remito. Y disculpen si a veces nos ofuscamos o si a veces nos apasionamos, pero es que esto es lo que se pasa. Esto es lo que tenemos que hacer en este momento. Aquí es en donde empezamos a exigir a las autoridades que hagan su trabajo. Y no me vengan con que ellos mismos buscaron su muerte. A esas personas simplemente no les voy a dirigir la palabra. No lo hagan, hermanos. No lo hagan. No lo hagan, porfa.